de hoy y que se unan a este proyecto. Antes de, ya para no entretenerlas tanto, antes de iniciar con la proyección, me gustaría, me gustaría contarles un poquito del objetivo de nuestro proyecto. La verdad es que tenemos muchas ganas de empezar con un ciclo de cine debates donde vamos a estar proyectando varias películas con temática polinesia y en todas se planea hacer un conversatorio o una mesa de diálogo con diferentes temas en los que expertos puedan aportarnos y nosotros también podamos como aportar. El objetivo principal de este proyecto, además de compartir pues una de nuestras pasiones que nos tiene a todas aquí, es visibilizar como los temas de actualidad, creando espacios de diálogo con el fin de que aprendamos y compartamos temas relacionados con la cultura polinesia. También consideramos que es como de suma relevancia el conocer diversos temas relacionados con estas danzas, porque pues cuando las practicamos, ¿no? Debido a que es una cultura que carga mucha de su historia en las canciones, pues tenemos que conocer esta historia, ¿no? Y bueno, como les comentaba, durante estas presentaciones vamos a estar viendo películas relacionadas a la inclusión, sororidad, salud, historia, derechos humanos, artes y deportes. Y bueno, y finalmente creemos que también existe la necesidad de crear espacios de inclusión para todas, todos y todes, ¿no? Donde todos puedan gozar de una vida plena en nuestra sociedad, así también como creemos que urge fomentar la sororidad entre cada una de nosotras, lo cual me hace regresar ahora sí a la película que les vamos a proyectar, que se llama A Place in the Middle, The True Meaning of Aloha, un espacio en medio, el verdadero significado de la aloha. Entonces, dejo a mi compañerita Evelyn para que presente a una de nuestras ponentes. Muchas gracias. Vamos primeramente con Zaira Gutiérrez Contreras. Actualmente es la encargada del módulo de atención emocional y prevención de la violencia de género de la unidad especializada en igualdad y equidad de género de la UAM Coajimalpa. Es psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM, formada como educadora en sexualidad y psicoterapeuta en violencia de género por el programa de sexualidad humana. Tiene formación en terapia de reencuentro, con diploma en bioética, salud y bioderecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha cursado el programa internacional Global Health Program por la Universidad de California. Sai, tienes 10 minutos y después continuamos con Rosa. Gracias, Evelyn. Pues muy buena noche a todas las personas que están aquí. Trataré de abarcar todo lo que me gustaría de este documental. Fueron pocos minutos, ¿no? Como 20 y algo minutos, pero la verdad es que es impresionante todo lo que contiene. Yo no sé ustedes, pero yo quiero empezar contándoles todo lo que yo fui sintiendo, ¿no? Desde tristeza, desde enojo, desde amor, desde esperanza y luego otra vez desesperanza y luego otra vez esperanza y bueno, muchas cosas. La verdad es que me llega hasta las fibras, me conmueve y yo no sé ustedes, pero en esa última representación, en esa última, no sé cómo decirlo de manera correcta, para mí fue una gran, eh, pues, obra de arte, ¿no? Yo vibré muchísimo, entonces pues no quería dejar de compartirles un poco eso y hablarles de varias cosas. Por la formación que tengo, quiero platicarles un poquito. Todas las personas, todos los seres humanos nos movemos en tres dimensiones, en una dimensión de lo social, en una dimensión de lo relacional y en una dimensión de lo personal. En una dimensión de lo social nos vamos a referir o se refiere a todos esos valores, prácticas, costumbres, tradiciones, opiniones que un grupo de personas o una sociedad, una cultura valida o no. La dimensión de lo relacional se refiere a todas esas vinculaciones que generamos con otras personas, relaciones o vinculaciones como madre-hija, hermano-hermana, maestra o maestro, estudiantes o pupilos, ¿no? Pareja, etcétera. Y la dimensión de lo personal se refiere a todo lo que forma a la persona, las propias creencias, la identidad, las emociones, las actitudes. Y en este sentido, sabemos que vivimos en una cultura occidental que valora
¿no? Dentro de la dimensión de lo social, el binarismo. ¿Y a qué se refiere el binarismo? A que distingue a las personas en dos, siempre en dos. El bi significa dos, ¿no? Y de acuerdo al sexo o a los genitales con los que nos reconocen cuando nacemos, si nacemos con una vulva, pues nos dicen que somos mujeres y que tenemos que desarrollar prácticas, conductas, vestimentas, profesiones, actitudes, emociones asociadas a lo femenino. Y si nace una persona con un pene y con escroto que contiene testículos, pues se le dice que tiene que comportarse, sentir, hacer o dejar de hacer en lo masculino, ¿no? Y así nos limitan desde esta forma. Y en esta cultura occidental como la que tenemos en México, así se nos ha enseñado, así se nos ha educado. Y desde estos valores que tal cual se validan, ¿no? Que se permiten o no, que son aceptados o no, pues es como nos construimos. Y resulta una educación y socialización sumamente cuadrada y limitada para la variedad y para la diversidad que podemos desarrollar como identidad, ¿no? Entonces, para mí este documental pues hace un reflejo muy claro de cómo todo aquello que se sale de esos valores, todo aquello que sale de esas normas, de esos mandatos, resulta rechazado, resulta minimizado, resulta censurado, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es bien valioso que generemos estos espacios en los que dialoguemos de ello, ¿no? En los que visibilicemos eso. Yo le agradezco mucho a las organizadoras por crear estos espacios, porque es bien difícil que de pronto podamos hablar de manera segura, de manera confiada, discutiendo, preguntando, compartiendo de esto. Había en el documental un montón de cosas. Desafortunadamente, esta maestra que resulta un modelo, ¿no? Y no solamente un modelo para todas estas personas de todas estas edades, sino un ícono, como lo decían ahí, pero también un lugar, ¿no? En ese sentido en el que de pronto una persona como, ay, no me grabo muy bien cómo pronunciar el nombre, ¿no? Pero en un lugar en donde una persona puede resultarse sin sitio, ¿no? Sin identidad, sin sentirse perteneciente a algo, a alguien, a un grupo, me parece revolucionario y transgresor que la maestra diga, aquí conmigo va a haber un lugar. No importa cuál sea, aquí tienen un lugar. Entonces, a mí me movió mucho eso, la posibilidad de tener un espacio en donde sentirse seguro, en donde expresarse como es, ¿no? Sin limitaciones, sin censura, sin prejuicios. Me pareció que resonaba con el aloha, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco esto que este gran modelo comentaba, yo sí quiero decir que a diferencia de eso que le decía, bueno, cuando seas una persona adulta podrás hacer, podrás decir, te podrás vestir, resulta bien desafortunado porque la realidad es que muchas veces estas personas continúan toda la vida luchando a contracorriente por expresar y por manifestar lo que son, ¿no? Es bien desafortunado porque sin importar a qué edad, desde la infancia, desde la adolescencia, sin importar si es adulta, vieja, no importa, en todas las etapas de nuestra vida tenemos las personas el derecho de expresar y de desarrollarnos y de manifestar nuestra identidad como es. Y ser además recibida y percibida, como lo decían, con amor, con respeto, con honor, ¿no? Y bueno, al final, para ir cerrando, yo quiero compartirles y recomendarles muchísimo que lean un libro que para mí tiene mucho sentido y justo algo que decían en algún momento sobre el círculo, ¿no? Sobre el generar esos espacios de seguridad, de confianza, de respeto, de aceptación, de apreciación a la diversidad. Hablaban del círculo. Yo les quiero recomendar que lean el libro de una gran autora que se llama Jan Shinoda Bolen.
Ella, además de hablar de las diosas de cada mujer, escribe un libro que se llama El Millonésimo Círculo. Es un libro chiquitito, lo leen de manera súper rápida y seguro que les gusta. Y algo que quiero rescatar de esa autora es que en su libro habla de una teoría en la que aseguran que una conducta en los animales, en unos animales que estudiaban, que una conducta cuando llega a ser aprendida por el animal o por el sujeto de estudio número 100, de pronto resulta que se puede trasladar o es aprendida por todas las demás individuos o animales de esa especie, ¿no? Entonces ella tomaba un poco esa teoría para trasladarla a estos valores, a estas prácticas, a estas creencias entre las personas. Decía, ella hablaba, bueno, pues las personas somos millones, ¿no? Y ella hablaba de tenerle esperanza al millonésimo círculo, ¿no? Tal cual generando espacios en los que a partir del diálogo, de cuestionar, de reflexionar, creemos nuevos modelos, nuevas prácticas, cuestionemos los valores que existen para apreciar otros, para establecer otros, para validar otros, que sean valores que perpetúen el respeto, valores que perpetúen la aceptación, la apreciación de la diversidad, desde el buen trato, ¿no? Desde toda esta aceptación de todo lo que puede ser igual a mí, pero diferente a mí, pero como sea, ¿no? Entonces, pues yo eso era lo que fui como rescatando y que además les quería compartir en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, psicóloga Sai. Ahora voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Antes que voy a hablar un poquito de ella. Su nombre es Rosa María Alcántara Toledo. Ella actualmente es integrante de la colectiva itinerante de mujeres, quienes promueven los derechos humanos a través de la cultura, como una de las vías para erradicar la violencia que viven cotidianamente. Ella tiene formación, es arqueóloga feminista egresada de la ENA, y también ella estudió la licenciatura en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con una maestría en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco, y como integrante de la colectiva itinerante de mujeres, trabaja en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en pro de los derechos de las mujeres. Además, es apasionada del ciclismo y de la chinampería y actualmente radica, me parece que en los Estados Unidos. Entonces, muchas gracias, Rosa, te damos la bienvenida. Creo que tienes tu microfonito apagado. Hola, hola, buenas tardes a todas. Es un placer compartir este espacio nuevo, un espacio distinto como es el que nos invita Zaira de nuevo pues a crear, a ser más conscientes de estos espacios que necesitamos más en nuestras vidas cotidianas. Eh, eh, Espero que este proyecto siga creciendo. Creo que es uno de los proyectos que más estamos necesitando nosotras, las mujeres y demás. Y bueno, pues este film, este documental, puede hablarse de distintas dimensiones, ¿no? Y como bien Zaira habla desde su experiencia, desde su conocimiento, yo quisiera aportarlo desde la antropología, digamos que es el campo en el que yo estoy, un poquito más especializada. Y bueno, la cultura en Samoa se ha estudiado por siglos, ¿no? Es una cultura que fue colonizada también, ¿no? Digamos, hay un pasado de colonización. Eh, es un film que nosotros actualmente podemos ver, pero también es un film que me gustaría lo pensemos en lo que ustedes hacen, ¿no? Bailando, interpretando las artes, como ustedes lo llevan, y que lo llevemos a nuestras vidas también, porque se puede usar para muchas otras cosas, y en este caso el arte, ¿no? Como es el baile y demás, que actualmente
pues estas personas tienen un fuerte impacto en la sociedad. Aquí en San Francisco, en California, pues hay muchos grupos, ¿no? Y bueno, el primer punto que yo quisiera tocar, que es un punto histórico, ¿no? Este punto histórico y antropológico de la sociedad, es un film que nos habla de la otredad, de lo distinto a nosotros, a nosotras. Pero también es un film donde puede entrar la diferencia, ¿no? Es un film, como bien mencionaba Saraí, que hay varias dimensiones, ¿no? Este social es al que yo le llamo la cultura, pero también un espacio relacional, ¿no? Que se une ahí el ser de las personas, el actuar, el cómo viven, el cómo nos comportamos, el cómo nos comportamos con nuestro medio también, ¿no? Porque para la cultura de Samoa, es importante el medio, el espacio donde están creciendo, ¿no? Y bueno, otro punto muy importante es el que esta película, en medio rompe con lo que nosotros estamos pensando, porque nosotras aquí, nuestro chip en México, en la ciudad, en la gran América Latina, pues digamos, rompemos de cierta forma, pero también fuimos una sociedad colonizada, ¿no? O sea, también pues digamos, tenemos estas historias, ¿no? Recordemos a los mushes, que podemos hacer, digamos, de pronto una comparación, no comparación, tal vez pensarlo también, ¿no? Pensar que hay otras sociedades. En América del Norte, por ejemplo, ¿no? En América del Norte, en nuestro mismo país, México, en la India, en Pakistán, pues claro ejemplo en Hawái, ¿no? Esta mitad, esta diferencia, rompe con este gran paradigma universal, que es el dicotómico del que ya nos hablaba Saraí, es ser hombre, ser mujer y no hay más. Justo en medio rompe y dice, hay un en medio y sin el en medio no puede haber una familia, no puede haber una aloja, ¿no? Porque es esto, si no pensamos en un aloja, no hay nada, porque así es la cultura en Samoa, ¿no? Así lo es. Los mushes no son hombres ni mujeres, son mushes. Y digamos, la traducción que nos da esta palabra esta palabra en hawaiana es similar a las mujeres, ¿no? Algo por el estilo. Por ejemplo, los mushes no son hombres ni son mujeres, son mushes, tal cual. Me parece que podríamos pensar en esto que siempre nos está dictando pues la sociedad en la que vivimos, ¿no? En esta gran otredad. Por eso es tan muy bien conocido como esta frase, pensar en un mundo donde quepamos otros mundos, porque en este mundo que habitamos hay muchas diferencias culturales, ¿no? Pero en estas diferencias culturales también habitan nuestras formas de ser, de querer, de bailar, de amar, ¿no? Y como bien dice la película, si no pensamos en este amor que es la familia, el aloha, tal vez no haya nada más. Y bueno, otro punto donde tal vez entender por qué esta dicotomía siempre la tenemos tan marcada en Occidente, ¿no? Es que pues a partir de esta creación pues de Europa, digamos, sí, geográficamente quien ha sido el colonizador en todos los países tan distintos de América, de Oriente, pues ha sido pues este mundo de Europa, ¿no? Pensar en esta eurocentricidad, en esto desde donde parte toda esta dicotomía, justamente, donde solamente hay un modelo, hombre o mujer. Y una vez que nacemos, se nos asigna un sexo, ¿no? Hombre, masculino o femenino, y ya, no hay más. Pero justamente pensarnos en otros espacios, en otros tiempos, es sumamente distinto. Entonces, aloha nos remite a eso, a pensar en las diferencias, y a romper estrictamente con estos paradigmas universales que nos encasillan, que no nos hacen ser nosotros. Y yo también pensaba en algún otro punto de la película. Yo pienso en los mushes porque es lo más cercano que he estado con la antropología, y son personas a las que normalmente se estudia en mayores,
este caso era de, pues, de un adolescente, ¿no? Una persona que iba a la secundaria. Y yo me pongo a pensar ahora, no sé, supongamos simplemente que no quiero ser mujer, ¿no? Actualmente. ¿Qué tan difícil es para un niño de secundaria en nuestro contexto en México adentrarse a eso, ¿no? A este otro ser distinto? Y creo que hay muchas películas que lo demuestran en nuestro mundo occidental, ¿no? Y hay muchos parteaguas también donde se pueden, pues, dirigir este film. A mí me gustaría más justo pensar en lo distinto que somos las culturas, pero también es en esas posibilidades que hoy tenemos, porque creo que actualmente estamos apostando más por más espacios de donde quepa la diferencia, ¿no? Por más espacios donde quepa la otredad, por más espacios que rompan con eso establecido, con eso que nos está dictando la sociedad. En mi caso, pues yo tengo una formación feminista después, y desde el feminismo se propone romper, 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 romper siempre, siempre con lo que te está haciendo chiquito, con lo que no te deja ser tú, ¿no? Desde el lenguaje de todes, ¿no? Que hay mucha controversia, por supuesto. Pensar en el lenguaje desde la traducción de estas palabras, ¿no? Que tenemos, que mushe no es ni hombre ni mujer, es mushe, y así hay que entenderlo, ¿no? O sea, el film presta para mucho. Y, y bueno, anoté otras cosas aquí que me surgieron a partir del film, que, que no quiero dejar atrás. Eh, pero que bueno, creo que ya lo he mencionado. Olis, ¿todavía tengo tiempo? Sí, unos minutitos, si quieres mencionar algo, claro, adelante. Okay. Sí, solamente quería decirles que hay en Facebook un link, creo que se llama Utopía San Francisco o algo así, de personas que igual que la maestra, ¿cómo se llamaba la maestra? Lo hacen, ¿no? Entonces estaría bien que sepamos qué más están haciendo estos otros movimientos. Por ejemplo, eh, hay otros espacios, por ejemplo, en Costa Rica, de mujeres que integran la música, donde solamente eran bailarinas en el grupo, donde tocaba toda una comunidad, la mayoría eran hombres, y hace 10 años que se están integrando las mujeres a tocar los tambores, donde era una actividad netamente masculina. Pero lo interesante de ellas es que ahora hay un grupo, digamos, un colectivo que está trabajando con transgéneros. Digamos que en esta idea de sexo, que es lo que te asignan, hombre, femenino, masculino, en este género, en este transgénero, podrían entrar más, ¿no? Que es otra forma de ver la diferencia. Entonces, hay muchos ejemplos actualmente, pero me parece sí que debemos de hacer una división totalmente entre estas culturas que tienen un legado histórico, como las culturas en Samoa, como las culturas en Pakistán, en la India, en México, en América, y estas otras diferencias que surgen pues en el mundo occidental, ¿no? Que podrían entrar también en la diferencia, pero desde otros ángulos, que también por eso es la crítica de no soy gay, ¿no? Soy esto, no soy lesbiana, soy mushe, ¿no? Entonces, pensar justo esas diferencias, pero en sus espacios, contextualizarlos, ¿no? No olvidarlos. Y pues bueno, sobre todo, pues no perder de vista lo que es Aloha y no dejar atrás la palabra amor, que creo que es lo que unifica y creo que es lo que podríamos hacer que en un mundo quepamos muchos, ¿no? Y pues muchas gracias, muchas felicidades por su proyecto. En realidad, yo me siento muy emocionada por conocer este proyecto, porque justo es lo que en más espacio necesitamos, ¿no? O que me gustaría estar, ¿no? Me gustaría estar ahí viendo qué se está haciendo, conociendo a mujeres como ustedes, que digo, wow, tanta mujer hay así
que digo, en serio son increíbles todas, ¿no? Porque entre yo más conozco sus currículos, entre más sé que están haciendo, digo, ¿neta están haciendo eso? Sí, sí lo están haciendo. Sí hay esto, sí, sí hay esto. Entonces, pues muchas gracias por dejarme estar aquí y por compartir con ustedes este espacio eh, donde entra la diferencia también. Pues gracias, compañeras. Gracias. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias. Qué bonitas palabras. La verdad es que yo soy muy sensible, ya quiero llorar. Yo todo el tiempo quiero llorar. Bueno, nos gustaría abrir las preguntas o los debates o las opiniones, ¿no? Inclusive si acerca de la misma película, a lo mejor y del tema, que alguien quisiera participar. También nuestras invitadas te van a estar aquí un rato aquí con nosotros, por si alguien quisiera comentar algo. Bueno, a mí me parece muy importante, bueno, hola, primero que nada, soy Iracema. Me pareció muy importante, interesante pues esta idea de ustedes, este proyecto. La verdad apenas ayer me enteré y pude compartir y participar pues lo más que pude en ese momento, pero muy enriquecedor sobre todo para quienes somos maestras, el entender tanto. A veces es tan difícil entender que no todas y todos tienen la misma vida que nosotras. En el caso también de los que son maestros, creo que esto me hizo reflexionar mucho más de las cosas que yo trato de trabajar siempre con mis alumnas, porque pues son la mayoría de las personas que tenemos a nuestro cargo, son mujeres. Entonces el trabajo que se hace, la labor, es muy importante y asimismo creo que tenemos que trabajarlo como la prioridad más grande, el no solamente crear bailarinas con buena técnica y todo eso, sino de verdad estar trabajando con personas que tengan valores, que en un futuro puedan ser maestras y que puedan transmitir valores, pues al final hagan sentir a todos incluidos en esta sociedad. Para mí fue muy, eh, no sé, algo que me causó mucha curiosidad de cuando fui a Tahití en el Heiba. Yo no sabía, o al menos no había visto, que en un grupo bailaran eh, chicos trans. Entonces, el verlo y al final entiendes, no me interesa ni siquiera lo que le guste o no, simplemente es una persona bailando junto a mí y es mi compañera o es mi compañero. Y entonces cuando lo vemos desde ahí es una persona que es igual que yo, que forma parte de lo mismo que yo hago y que le gusta tanto como a mí. Dejas de pensar en las cosas más superficiales, me parecen, como en qué color de ropa trae, cómo se viste, incluso qué le gusta, qué no. Es algo que sinceramente creo que a nadie nos debería interesar porque no nos afecta en lo más mínimo. Y pensar mejor en qué clase de persona es, en qué tantos valores tiene, porque bueno, todas creo que nos hemos encontrado con hombres y mujeres heteros que tal vez no son las mejores personas y hemos encontrado grandiosas personas en esa comunidad a la que se le ha pues discriminado tanto. Entonces, muchas felicidades por su labor, por su trabajo, por su proyecto y pues también por acercarnos a nosotras este tipo de cosas que nos sensibilizan más con los problemas que se viven mucho en México. Muchísimas gracias, Iracema. ¿Y Dalí? Bueno, buenas noches a todas. Antes que nada, felicitar a las organizadoras, pues, y a las, pues, por ponernos a pensar, ¿no? También a nosotras, realmente, como yo no había puesto a pensar sobre la homosexualidad o estos grupos minoritarios que están exigiendo su representación en Hawái, ¿no? Y eso a mí me hace, este documental lo que me tocó es que nosotras como maestras debemos tener un lugar seguro con nuestro grupo, ¿no? Y aceptar a nuestras alumnas como sea y fortalecer sus debilidades o sus sentimientos que ellas tienen para hacerlas más grandes y enseñarles el verdadero aloha. Y como dice la profesora, perdón si pronuncio mal tu nombre, Irasami. Iracema, no te Perdón, Irasema, preocupes. discúlpame. Y como dice ella, pues, pues fortalecer y enseñar el verdadero aloha, que es amor. Me gustó mucho el documental, sobre todo, pues, ese tercer género, ¿no? Que hay, que hay en Hawái y que también lo existe en todas partes del mundo. Aquí, como lo mencionaba,
están los mushes, es un tercer género que no se reconoce ni como hombre ni como mujer, sino como una persona que tiene sentimientos, que quiere vivir sin afectar a otras personas. Otro punto importante que a mí me dejó o que me dejó pensando es, ¿qué pasaría si llega conmigo un joven que quiere aprender a bailar hula o ahorita hiti, pero no con pasos de Tane, sino con pasos de mujer, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿No? Y pues yo creo en esa situación que pues yo sí le enseñaría, yo creo que sí le enseñaría a expresarse, tal vez con movimientos de mujer, porque es lo que realmente a esa persona le gusta, ¿no? Como en el documental, la chica quería estar al frente o ser líder de este grupo de varones y al final logró su sueño. ¿Y cómo lo hizo? Con su kumu, que le dio todo el amor y todo el respeto. Pues muchas gracias por estos documentales, por abrir este panorama a nosotras como maestras para aceptar lo que se viene, como con estos terceros géneros, ¿no? Estos sexos binarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Idalí. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? Tengo por aquí, tengo dos participantes. Alejandri. Hola, yo soy Alejandri. Pues bueno, retomando un poco lo que dijo la chica que es arqueóloga, pues está súper loco como también aquí en México tenemos a los mushes en Oaxaca, que son justo este tipo de género que no tiene género socialmente establecido tal vez. Y justo viendo todo eso me reflejé mucho, es que dije, es que no solo allá, es aquí también y es en todos lados que se está dando este problema y que no se respeta. Y como decía Iracema también, pues las personas valen no por su sexo o por el sexo con el que nacieron, sino por la persona que son dentro en el corazón, ¿no? Como el aloha, como todo eso que son con su esencia. Entonces, pues es increíble que se estén abriendo estos espacios que cada vez son más. Lo celebro, chicas, muchas gracias por hacer posible esto y pues adelante, está increíble. Muchas gracias, Alejandri. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿No? Los corazones son participación. O es mucho amor. O es mucha aloja, no lo sé. Lucía Paz, por favor. Hola, buenas noches. Antes que nada, igual que todas las compañeras, muchas gracias. Creo que esto es muy importante, el educarnos en temas que a veces no tenemos ni la mínima idea de qué son o de dónde vienen, sobre todo cómo reaccionar ante ellos. Yo soy maestra de preparatoria en la ciudad de Guadalajara y recuerdo les voy a contar una anécdota que yo tuve. Para hacer el examen de la preparatoria yo tengo que ir y por lo general siempre me toca como acomodar a los niños, entonces, y revisar que no se hayan equivocado ni de preparatoria ni de día, porque suelen hacerlo. Entonces yo lo vi, un chico con el estilo de estas boy bands coreanas, el cabello hasta aquí, pero era un chico. Entonces me da la hoja, y yo le digo, Daniela, y él me hace cara de, oh, y yo me quedé viendo, iba a volver a preguntar, y yo dije, a mí qué me importa, y dije, ya, fórmese, ahí está, fórmese, acomódese. Y después tuve una alumna que, pues Gema, me llamo Gema, sí, Gema, pero tenía una voz muy rara. Y de repente supe por comentarios horribles de los maestros que Gema era una niña transexual. Y Gema era una niña esplendorosa y Dani era un niño esplendoroso. Y yo recuerdo que en algún momento los maestros dijeron, pero es que ¿cómo les vamos a decir o qué? Pues como ellos te pidan que les digas. Si ellos te dicen yo soy ella, pues es ella. Si ellos te dicen, no, es que yo estoy como esa criatura hermosa que dice yo estoy en medio. Y sí podemos situarnos en medio, claro que sí podemos situarnos en medio. Yo creo que inclusive es algo muchísimo más hermoso. Es una mitad que se complementa tantísimo. Creo que ellos son seres más completos y complejos inclusive, que podemos aprender muchísimo e investigar más. Y sí, es muy cierto, no podemos ser solamente una cosa, siempre vamos a ser
partes de un todo. Por ejemplo, nuestras nacionalidades, sí, vivimos en México. Por ejemplo, yo vivo en Guadalajara, pero no sé qué más seamos. Entonces ya nadie es como puro. Y creo que eso mismo está sucediendo con la cuestión de los géneros. Ahora me encanta estas boy bands coreanas que se ponen tanto maquillaje y que llevan aretes largos y su ropa es toda estrafalaria. Y de repente, cada vez que hay una noticia con los BTS que rompen el internet, hay un montón de comentarios homofóbicos y ¿por qué se maquillan? Y, pues, ¿por qué no? Me gusta verme bonito a veces no me voy a ver bonito. Entonces creo que vamos cambiando, pero necesitamos momentos como estos y me encantan las explicaciones después. Escribí muchas cosas, entonces voy a investigar muchísimo más. De verdad, muchísimas gracias. Yo soy muy curiosa y me gusta que me den como más información, entonces les agradezco mucho, mucho. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Lucía. Brenda. Gracias. Bueno, primero, buenas noches a todas. Primero, el documental, pues, es la segunda vez que lo, que lo veo. Obviamente ahorita vi cosas que la primera vez, pues, no había entendido como por completo. Pero creo que coincido con quien dijo, esta sensación en la presentación es, no sé, lo podría ver 10 veces más y es la misma, o sea, es esta sensación de poder, de justo lo que menciona el Q, ¿no? La energía, cómo se transmite, ¿no? Y no necesitas saber más de la persona, o sea, mientras te transmita y te llene y te haga vibrar por dentro, creo que eso es como lo importante y como artistas, como personas que disfrutamos de expresar lo que sentimos, pues al final es lo que deseamos, ¿no? Que el otro sienta lo que nosotros queremos contar, ¿no? Y bueno, yo tenía una pregunta, creo que tal vez Zaira podría ayudarme. En el documental se maneja o sea, bueno, dice que es el lugar en medio, ¿no? O sea, entre hombre y mujer está esta persona de este tercer género, ¿no? ¿Cuál es, quiero ver si pueden plantear mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este lugar en medio y el género fluido? Que no siempre, hablando desde la experiencia, por ejemplo, yo cuando era más joven, pues, no tanto, más joven, yo tenía como una expresión de género más masculina. Sin embargo, jamás me reconocí como tal, ¿no? Creciendo, fui cambiando y a la fecha es bastante, un poco, ¿sabes? Va y viene, ¿no? Entonces, quiero entender como cuál es la diferencia entre ser como esta mezcla de los dos y no ser ninguno, ¿sabes? O sea, quiero saber si existe como esa diferencia en cuanto a términos, en cuanto a cómo, ajá, o sea, cómo presentas pues a los demás que eres, ¿no? No sé si me explico y si podrían ayudarme. Gracias, Brenda. Yo creo que hay varias cosas. Y es que, híjole, yo creo que eso es lo valioso y lo enriquecedor de la diversidad, ¿no? Yo le voy a llamar así la diversidad sexogenérica, es decir, estas diversas manifestaciones y expresiones de la sexualidad y del género, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diversidad justamente nos brinda una paleta de multicolores, de multiprácticas, de multicomportamientos, de un montón de cosas. Algo que, pues, lo que se conoce como el género fluido es justamente esta, esta expresión que pueden tener las personas de cambiar sus expresiones sexogenéricas entre lo femenino, entre lo masculino e incluso entre lo neutro, ¿no? Es decir, en el que de manera tal vez visible, ¿no? No se pueda reconocer si una persona es mujer o hombre o femenina o masculina, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la explicación va por ahí. En el género fluido, justamente, ¿no? Puede cambiar
puede ser diferente en diferentes etapas, en diferentes momentos, en diferentes lugares, personas o situaciones. Y yo no soy experta en esta cultura que muestra el documental, pero yo creo que al final algo que pasaba con este lugar de en medio era que por lo menos en este caso tenía la persona muy clara su identidad. Entonces, me parece que no cambiaba, ajá, que la tenía muy fija, muy clara y trataba de ser congruente en todas sus expresiones con ello. Entonces, no sé si más o menos por ahí va un poco la pregunta y si fui clara con la explicación. Sí, sí, muchas gracias. De hecho, era como esta, o sea, estoy como acostumbrada a ver que justo lo que mencionas, ¿no? Que son como expresiones muy consistentes, ¿no? Entonces me daba como esta duda de si, ok, a lo mejor hace 10 años pude haber tenido un tipo de expresión, ahora otra, y quizá en otros 10 pueda tener otra, entonces eso realmente no, ¿sabes? No cambia o no afecta, ¿no? Lo que me sienta siempre y cuando pues siga siendo como algo, digamos que de mí, ¿no? O sea, que sea como esta necesidad de expresar. Y si puedo, una pregunta más, y esto es muy nuevo para mí, porque no sé cómo preguntarle o, ¿sabes? Esta cuestión de los pronombres a mí me confunde en el sentido de, o sea, entiendo cómo referirme a, pero no entiendo cómo llegar al punto de, hola, buenas tardes, soy Brenda, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Sabes? Entonces, es más como una cuestión de cómo dirigirme a la persona, o sea, cómo sería una forma respetuosa de saberlo y sin ser como tan obvio. Siento que incluso es invasivo, ¿no? Como el preguntar como tan agresivo o así, sino solamente con o sea, lo que quiero es como llegar al punto de, ok, yo estoy bien con lo que tú me digas y con eso me sigo. Ay, qué bonita pregunta, Brenda. La verdad es que vas a resultar revolucionaria y lo puedes hacer desde tus prácticas personales. Yo creo que una postura no solamente personal, sino a veces hasta política, es cambiar estas prácticas con estas preguntas. Yo es algo que digo, normalicemos preguntar los pronombres o incluso, por ejemplo, yo me he encontrado en espacios en Zoom, ¿no? Ahora de manera virtual, en el que al final o al principio del nombre de la persona ponen los pronombres con los que quiere ser identificada. Yo creo que desde nuestro espacio personal podemos empezar a normalizar esas prácticas, ¿no? Soy Zaira y poner el pronombre ella, y diagonal A, ¿no? Yo creo que la forma las irás encontrando y las irás seleccionando. La comunicación no solamente tiene que ser asertiva, yo creo que también tiene que ser efectiva y afectiva, ¿no? Yo les puedo compartir que en mi espacio, yo brindo psicoterapia y acompañamiento psicológico. Y en esta deconstrucción, a veces yo digo en esta deformación, yo he tenido que cambiar muchas de mis prácticas, ¿no? Al grado de, por ejemplo, cuando voy a dar una ponencia, algún taller, ¿no? Que yo facilito, digo, me voy a dirigir en femenino porque voy a hablar de todas las personas, ¿no? Hay espacios en los que digo, voy a hablar de todas, todos y todes, ¿no? Entonces, desde estas prácticas personales, yo creo que podemos transformar eventualmente nuestras dimensiones, ¿no? ¿Qué he hecho yo en mis prácticas profesionales? Preguntar el nombre y tal cual preguntar, ¿con qué pronombres prefieres que me dirija a ti? ¿En femenino o en masculino? Y por ejemplo, habrá personas a las que les parezca raro, porque esto no es normal, no estamos acostumbradas a que nos pregunten eso, porque nos podemos ir por la forma en la que viste, por el tono de voz, por el peinado, por el maquillaje, nos podemos ir por lo que nuestros sentidos nos dicen que es lo que es tradicionalmente masculino o femenino y de ahí partir los pronombres, ¿no? Esto no es común, no es parte de nuestros valores y de nuestras prácticas cotidianas, pero justamente de eso se trata.
Y yo creo que esto que traes a cuenta, Brenda, es muy lindo, porque estas pequeñas prácticas eventualmente pueden ser muy potentes y muy poderosas. ¿Qué te diría yo? Tal cual, así como va la pregunta, es que creo que no hay como una forma bonita o sutil o no habría como una forma mala o desagradable o grosera, ¿no? Por decirle algún adjetivo de hacerlo. Yo creo que es bien válido y es muy valioso decir como yo, e incluso lo podríamos hacer desde nosotras mismas. Yo soy Zaira y me gusta que se dirijan hacia mí con pronombres femeninos, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿No? Yo cómo me dirijo hacia ti, a ti cómo te gusta que te hablen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que estas prácticas, si las vamos haciendo poco a poco, llegará un momento en el que resulte de lo más normal y común del mundo preguntar y responder con qué pronombres queremos ser nombradas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Ana Karen. Hola, hola a todas. Primero quería agradecer por abrir estos espacios de diálogo. Creo que es muy bonito, pues, que a través de la danza podemos crear conciencia y espacios seguros. Yo soy alumna y la verdad es que llegar al salón y bailar y desprenderte de todo es algo súper bonito. Pensando en esto, creo que es también muy importante reflexionar cómo los estereotipos de género pueden causarnos tanto, pues incluso dolor, ¿no? Es como lo que acaban de mencionar, lo que mencionó Zaira, ¿no? De que vemos a alguien vestida de tal forma o portándose de tal forma y decimos como, ah, hombre, mujer, tal. Y realmente no nos dejan expresarnos del todo. Algo que me gustó mucho fue pensar en en medio, donde, bueno, a mi parecer y por lo que entendí, recupera las cosas de ambos, ¿no? Porque los dos géneros tienen muchísimas, pues, partes buenas. Y creo que entiendo por completo que alguien se puede identificar como hombre o como mujer, pero es muy bonito no solo decir soy hombre y odio a las mujeres, ¿no? O, ay, no, sino que hay bueno en todo, ¿no? Y podemos encontrar cómo expresarnos respetando todo eso y, y que es muy importante no solo en cuanto a género, sino en cuanto a cualquier tipo de diversidad, dar este espacio de amor y de comprensión y que nos puede alivianar mucho la vida, ¿no? A veces uno crece con heridas y heridas y heridas y creo que permitirle a alguien simplemente ser es lo mejor que te puede pasar. Entonces, es muy bonito que podamos todos platicar sobre esto, decir cómo nos sentimos y como dicen, también normalizar estas preguntas, ¿no? No solo asumir, sino quién eres, cómo quieres que te trate, cómo quieres expresarte y bienvenido, bienvenida y te abrazo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas y qué bonito escucharlas y me siento muy feliz por saber que existe esto, ¿no? Muchas gracias, Ana Karen. Evelyn, no sé si gustas comentar algo para cerrar. Sí, algo como muy rápido, que justo es en el mismo sentido de Rosa, desde este, eh, desde que no, que en muchísimas culturas del mundo existe que le llamamos tercer género, ¿no? Ya decía ella, sí es cierto en Samoa, en Tonga, en Hawái, en Tahiti, porque pues son los que estamos más como familiarizadas, pero también hay en Illinois, por ejemplo, en Estados Unidos, en una de las etnias, digámoslo así, en Canadá, en Argentina, o sea, en muchas partes del mundo que tienen como una cultura ancestral, este tercer género que nosotros los occidentales le hemos llamado, existe, pero justo vinieron a ser como lo decía el filme, vinieron a ser como marginados, ignorados, casi sepultados por, en este caso, los colonizadores, que pues evidentemente tenían una carga religiosa, ¿no? Es decir, les voy a compartir un documentillo que habla, por ejemplo, de que el rey Kamehameha III
justamente tenía de Aicane a un mahu. Ajá. Era muy normal y era o sea, era el rey, ¿no? Era muy normal en las culturas, sobre todo en Hawái, era muy normal que si les gustaba un mahu, inclusive los reyes podían ser parte de su consorte, ¿no? No tenían problemas. El problema fue que cuando llegaron los conquistadores, los misioneros, les dijeron sobre todo pues a las dinastías, pues bueno, que eran obviamente que representaban al pueblo, les dijeron, no, es como malo, es maligno, ¿no? O sea, es así, es del diablo esto. Entonces, los convierten, ¿no? De esta forma, como cómo veía la religión, ¿no? Los convierten al cristianismo y entonces dejan de alguna forma como de practicar, ¿no? Estos otros amores, digámoslo así, ¿no? O relaciones amorosas con los otros, como los mahu, y entonces cuando empiezan a ser relegados de la sociedad, y es por eso que estuvieron como sepultados. De hecho, Kumujina ha sido una gran luchadora activista por los derechos de las personas trans en Hawái, pero no crean que tiene mucho tiempo. O sea, ya está más o menos como en el 2013 empieza el movimiento y adquirió mucho como poder justo en la lucha por el Mauna Kea. ¿Se acuerdan que hubo un movimiento? Bueno, los que bailan hula. Ahí es donde ella se pudo verse como más, porque no solo habló por los trans, que también estaban luchando por su identidad, ¿no? Y su patrimonio de biodiversidad, habló también por las mujeres. Entonces, a lo que voy es que les mahu en Hawái y en Tahití, por ejemplo, han tenido que luchar por sus derechos y han sido pero reconocidos hasta hace muy poco. Es decir, si existen en la antigüedad, se sepultan, digámoslo así, y hasta ahora, o sea, en años más actuales, es que ellos han podido ser reconocidos, pero antes de eso fueron marginados. O sea, ustedes encuentran como textos en Tahití, por ejemplo, y hay un término despectivo para los que son mahu, ¿no? Es decir, inclusive la misma sociedad tahitiana, por ejemplo, los discriminaba, ¿no? O sea, a pesar de que tienen otras cosas como rescatables de su cultura, hasta hace muy poco todavía los marginaban. Ya ahorita, como decía la maestra Iracema, claro que ya puedes ver a los mahu bailando, ¿no? En el heiba o dando clases, ¿no? O sea, ya están como más reconocidos y ya saben que es parte de su cultura. Pero mucho tiempo fueron discriminados por su propia gente, también en Hawái. Y entonces una de las luchas de Kumujina fue decir esto, ¿no? Como de, ¿cómo es posible que nuestra propia gente, ¿no?, nos discrimine, ¿no? Y es justo como estos pasos importantes que se han podido dar, pero desde el activismo, ¿no? Y es decir, como que también tienen su parte, pues como fea o negativa, ¿no? O sea, la historia, ¿no?, de todos los pueblos. Creo que igual que los Nusha, yo creo que también, ¿no? No es como que siempre se hayan, tienen un límite, ¿cómo? Ay, perdón. Pero tienen un límite de majo. Ah, sí, igual como los extranjeros, yo creo, ¿no? Pero digo, sí, no debería de haber un límite. Es que la maestra Iracema, ajá, es que dice la maestra Iracema que hay un límite, es decir, que no pueden bailar, ¿no? Así como 20, por ejemplo. Y bueno, a lo que voy es eso, que ahorita lo vemos como, gracias a este filme, como algo bonito que se está reconociendo, pero realmente fueron minorías discriminadas por su propia gente, como lo hacemos en México también con muchas otras minorías, ¿no? Entonces yo quería como comentar esto para que también tengamos como el panorama muy amplio, que sí es muy bonito ahorita, pero les costó mucho, o sea, y gracias al activismo es que llegaron hasta donde están, ¿no? Pero no siempre fueron los mahu reconocidos como lo son ahora. Ese era como mi comentario. Muchas gracias. Sí, pues para ir cerrando, a mí me gustaría añadir que justamente platicábamos con Evelyn ayer, que estábamos platicando el proyecto, el problema de las palabras. A mí, la verdad es que yo me dedico a las palabras
y empezamos a subtitular el filme y a mí fue, o sea, es realmente, creo yo que tenemos que buscar un espacio también en el discurso que exista, porque, o sea, yo como lingüista, yo sé que el género masculino y femenino es como un género neutro, como un género vivo, inanimado, pero también entra esta parte de la pragmática, que es lo que pensamos, que es lo como nosotros reflejamos el idioma, y creo que ahí es donde viene el problema. Creo que sí tenemos que buscar un espacio, porque no podía yo, o sea, lo que decía la arqueóloga hace ratito, ¿no, Rosa? O sea, en los mushes son mushes, punto. No hay más, o sea, no son mujer, no son hombre, ¿no? No es un equivalente, son mushes y se acabó. Entonces, yo creo que justamente buscar estos espacios en que nos sintamos cómodos, ¿no? O sea, porque nos sentimos incómodos en preguntar, porque en nuestro muy adentro sigue siendo incómodo, ¿no? Sigue siendo un tema incómodo, sigue estando como una, no sé si se ofenda, es que no lo quiero ofender, y es que si se ofende, o para mí es ofensivo, ¿no? Entonces, mientras nosotros empecemos a llenar como estos espacios, o sí, a llenar esos espacios con normalidad, ¿no? Inclusive al dirigir y normalizarlo. Se me hacía también una pregunta muy bonita eso de cómo me dirijo con los pronombres, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, creo que el pronombre ahora, el ella o el todes, ¿no? O el hecho de que se le aplique una vocal neutra a las palabras, indica que en la población hay una necesidad del lenguaje, o sea, hay una necesidad de llenar un espacio que está, o sea, está tanto que surgió en el lenguaje, ¿no? Entonces yo siempre le digo a las personas que se preocupan por el entonces digo, mira, si es necesario, va a quedar en la lengua, aunque tú quieras, aunque la RAE no quiera, y se acabó. Si no es necesario, se va a olvidar, ¿no? Pero yo creo que es tan necesario que se está creando y me gustaría mucho como que retomar esta idea para mí, para mi persona y compartirla. Creo que sí deberíamos empezar a normalizar este tipo de preguntas de ¿cómo quieres que me dirija a ti? Porque es una cuestión de respeto, ¿no? O sea, porque algo que decía creo que Alejandra, me parece que es Miss de preparatoria, ¿no? O sea, que decía, pues a los alumnos, yo también soy maestra primaria, pues a mí me dicen común decirle a mis niños, ¿cómo te gusta que te diga? ¿No? Me gusta Ale, Fer, lo que sea, ¿no? O sea, sus diminutivos, o sea, ¿por qué no es algo tan normal como eso? Y creo que en el momento en el que vayamos nosotros poniendo y hablando, o sea, y pasando como a este espacio de la palabra, se van a ir creando como estos espacios y pues bueno, ya para ir cerrando, porque si no luego aquí me clavo, pues... Perdón, yo quiero decir algo, perdón, respecto a la lengua, perdónenme. Es que justo el problema que tenemos entre entender muchas de las cosas de la Polinesia es que nosotros sí decimos, por ejemplo, kumu, no, o sea, es así, o sea, no tiene género, pues, ¿sí me explico? O sea, nosotros tenemos que ponerle maestra, maestro, ¿no? Sí, pero ellos no, sí, o sea, no tienen como, en la mayoría de las palabras no tienen como sexo, pues digámoslo así, tienen un ¿no? género neutro. Ajá, es un género neutro y entonces justo por eso creo que cuando, que es como nuestro choque, ¿no? Y que creo que sí tendríamos que cambiar como el lenguaje, porque sí, o sea, para ellos, ellas, es neutro, exacto, o sea, no te están diciendo como kumu vagine, por ejemplo, o kumu kane, ¿no? No, es kumu y ya, o sea, es maestre, pues, ¿no? Entonces, tienen muchas palabras. Lo que sucede es que cuando nosotros creo que desde pues esta cultura occidental queremos hablarlo, ¿no? Es cuando justo esto, ¿no? Como que choca, ¿no? Nuestro binarismo. Que creo yo que justamente si en nuestra cabeza no hubiese como esa diferencia, no habría problema o entenderíamos muy bien que el género neutro en las cosas, o sea, por ejemplo, el carro, ¿no? O sea, el carro es un masculino y no le estás asignando el ser hombre o mujer, ¿no? Entonces creo que si en nuestra cabeza no existiera como ese espacio, no lo tendríamos que reflejar en el idioma, o sea, todo el mundo aceptaríamos que la palabra, no sé, o sea, yo lo veo desde fuera, la palabra, por ejemplo, mushe es una palabra masculina, lingüísticamente hablando, ¿no? Pero ya en la pragmática y en la práctica, o sea, creo que ahí sí es cuando totalmente cambia, ¿no? Entonces, justamente es como crear estos espacios en la lengua que creo que si están surgiendo es porque, ¿cómo va a decir? Dicho que dice mi abuelita, cuando el río suena, así, así, ¿no? O sea, literal, es porque existen esas necesidades.
Y pues bueno, no sé si ya pues, cerramos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que estamos muy emocionadas de este proyecto. Vamos a estar teniendo más películas. Ya les iremos diciendo, tenemos